Part number 4 is Celtic peoples and Celtiberians. Apart from the Cartesian peoples that are going to become the Turdetans in the southern part of the Iberian Peninsula as a group of Iberians, the Iberian peoples, the pre-Roman Iberian peoples are divided in 3 big groups. First, the Celtic peoples, okay, all the peoples that lived in this area, okay, Astures, Galaicos, Bacceos, etc. Celtiberians were also tribes living here in the middle between the Celtic and the Iberian peoples, and they are called Celtiberians because they mix traditions from both cultural traditions from the Iberians and the Celtics, and this area is the Iberian area. And the Celtiberians were a mix of Celtic and Iberian peoples living in the Ebro Valley and the Meseta Central. ¿Okay? Entonces, la península ibérica estaba dividida entre 3 grandes pueblos. Primero el Ibero, la zona rosa del mapa, la costa mediterránea, muy influenciada por los colonizadores fenicios y griegos. Luego los pueblos célticos, no celtas como tal, sino célticos, celtizados, que han recibido influencia céltica, pero no serían celtas como tal. Y por último, los pueblos celtíberos, ocupando esta zona de aquí del sistema ibérico, Valle del Ebro. They produced ceramics, woven wools products, and bronze and iron artifacts. The economy was self-sufficient. They were organized in clans. Several clans formed a tribe, and they lived in fortified settlements called castros, bigger in the Celtiberian area. Producían cerámicas, productos de tejido y también artefactos de bronce y de hierro. Esto es, por ejemplo, la famosa fíbula de Lancia, una de las joyas del arte céltico, en este caso de los Astures. La economía era autosuficiente, producían lo que comían, sin más. Estaban organizados en clanes, varios clanes formaban una tribu, los Astures, por ejemplo, que es el caso que mejor conozco, estaban formados pues, por la tribu de los Cigurros, la de los Lancienses, la de los Augustanos, etcétera, etcétera. Y solían vivir en asentamientos fortificados, que se llamaban los famosos castros, y que en las zonas celtíberas, que eran mucho más grandes, se llamaban oppidum. Celtiberians, on the other hand, knew the lighting and had Celtic deities, which included funeral rituals such as cremation in necropolis. They were skilled metal workers and created statues such as the verracos. A diferencia de los pueblos célticos, los celtíberos sí que conocían la escritura que habían tomado de los íberos, aunque tenían deidades célticas. Esto hacía que también tuvieran rituales funerarios que incluían la cremación, es decir, la incineración de los cuerpos para luego depositarlo en necrópolis, cementerios. ¿Vale? También eran muy buenos trabajando el metal y por último, pues por supuesto, son muy célebres sus esculturas de berracos que veis aquí, ¿vale? Esas figuras que representan toscos toros. Estos son los ejemplos que podéis ver en la provincia de Ávila, en el Tiemblo. Los toros de Guisando, perdón, en el Tiemblo. Del Castro de Coaña en Asturias, la reconstrucción. Hoy, por supuesto, veríais solo lo que son los cimientos de los edificios, ¿de acuerdo? Pero esto es para que os hagáis la idea del laberíntico y apelmazado que era vivir en uno de estos castros, ¿vale? Vamos a ver veis aquí las grandes murallas, bastante toscas, las casas construidas en piedra y con techo de paja, cuelmos, como le llamamos en el norte. En algunos casos también podía haber casas rectangulares, incluso construían saunas, sobre todo en el ambiente galaico. The villages were built in areas protected by natural features, such as hills or rivers, near of sources of water, and arable land. The villages were fortified with stockades, walls, and moats. The housing was simple. They are simple, circular, or rectangular structures, with adobe stone walls covered with thatched roofs. Lo que os he comentado antes, solían colocar los pueblos en lugares
fácilmente defendibles, como por ejemplo en lo alto de una colina o entre ríos, que tuviera cerca también una fuente de agua potable y que no estuviera demasiado lejos de zonas de cultivo. Estaban fortificados normalmente con murallas, motas o empalizadas, y el tipo de construcción habitacional pues era simple, casas normalmente redondas, en algunos casos también rectangulares, cubiertas de techos de cuelmo de paja. Este es el Castro de Chano, que podéis ver en la provincia de León. Han reconstruido algunas de las cabañas, payozas las llamamos allí, y veis lo que queda de estas payozas, construidas en piedra de pizarra. Esto es para que veáis pues, una reconstrucción de una payoza a día de hoy, como sería su interior. La vista de las cabañas que han reconstruido, el castro. And the Iberian peoples. The artistic and religious influences of the colonizers, Greek, Phoenicians, and Carthaginians, affected to the peoples that lived in the Mediterranean coast, creating the so-called Iberian peoples. Recordamos toda esta zona de aquí, del Mediterráneo, todas estas tribus, turdetanos, bastetanos, contestanos, etcétera, etcétera, son fruto del mestizaje cultural entre las culturas nativas y los colonizadores griegos, fenicios y cartagineses. De ahí que esto se llame cultura íbera. They lived in fortified towns, they grew rain-fed crops, cereal, olives and grapes, practiced livestock farming, bulls, sheep, oxen, donkeys and horses, and irrigation. They also exploited mines and mastered the iron metallurgy. Craftsmanship was important in weaving and ceramics. Trade was important, so they used currency and weights and measures. Mientras el mundo celtíbero y el mundo céltico es muy tosco, el íbero es muy sofisticado. Vivían en ciudades fortificadas, cultivaban cereales de secano, ¿vale? Como trigo, cebada, también cultivaban olivos para producir aceite y también, por supuesto, uvas para el vino. Luego tenían ganado, toros, ovejas, oxen, bueyes, donkeys and horses, burros y caballos, y practicaban la irrigación para cultivar vegetales. También explotaban minas y dominaron en la metalurgia del hierro. El artesanado, craftsmanship, artesanado, fue muy importante en lo que es el tejido, weaving y las cerámicas. El comercio fue importante y por eso usaron moneda, currency, y pesos y medidas, weights and measures. Y veis una reconstrucción de un hábitat estándar ibérico o íbero. Este es el poblado de Ullastret, que está en Cataluña. Aquí veis el poblado original construido en una isla y luego una de las extensiones del poblado. Veis que está muy bien fortificado, las casas son de bastante buena calidad. Este es el de Les Vilars, también en Cataluña. Pues aquí que hay una cierta obsesión por el control del territorio, ¿vale? Hay dos fosos, una única entrada al poblado, las casas están muy apelmazadas y en el centro está el pozo de agua. Todo muy bien fortificado, como veis. The Iberians weren't a single nation, but several tribes that shared a language, customs, and rituals. Society was hierarchical, being at the top the warrior aristocracy. Below them were artisans, merchants, soldiers, and the bottom were farmers, servants, and slaves. Women had no political power, but could have some religious power. Los íberos no eran un pueblo único, sino que estaban divididos en tribus que compartían una lengua, costumbres y rituales comunes. La sociedad era jerárquica y estaba gobernada por una aristocracia guerrera, como podéis ver aquí. Debajo de ellos estaban los artesanos, los mercaderes, los soldados y lo más bajo de la escala social eran los granjeros, los siervos y los esclavos. Las mujeres no tenían poder político, pero podían a veces detentar algún tipo de poder religioso como sacerdotisas, aunque esto no está muy claro. Culture and religion. The Iberians had a writing system influenced by the Phoenicians that hasn't been decoded yet. They were animists and practiced rituals. Also, they adopted female Eastern goddesses such as Tanit, Astarte, or Demeter.
They created and buried the bodies alongside funerary gods at necropolis. Los iberos tenían un sistema de escritura que estaba influenciado por los fenicios, pero que sin embargo no ha sido decodificado. Todavía no se ha descubierto cuál era el significado de los signos que hay en él. Se cree que podía ser una especie de lengua proto-euskérica. Algunas palabras podrían coincidir o ser muy similares. Eran animistas, es decir, pensaban que algunas plantas y objetos del campo tenían alma, y también adoptaron deidades orientales como Tanit, Astarte o Demeter. Quemaban cuerpos y los enterraban junto a bienes funerarios en necrópolis. Desde aquí una reconstrucción de estas mujeres que están depositando en un santuario, en una cueva, figurillas votivas de las que vamos a hablar dentro de un rato. Esa es una reconstrucción de lo que podría ser un ritual religioso. Iberian art. The necropolis showed several types of tombs. One was the stela pillar. Sometimes chambers tombs were dug out and built and covered by a mound, tumulus. Había dos tipos de tumbas, sobre todo, ¿no? El primero es el pilar estela, y el más espectacular es la cámara funeraria, que solía estar excavada o construida y luego recubierta por tierra, formando un túmulo. Esta es la que veis, una de las más famosas, la de la dama de Baza, ¿de acuerdo? Es una estatua sedente de una gran mujer, no sabemos quién fue, y detrás tiene un hueco donde se depositaban las cenizas de la difunta. Aquí veis los objetos cerámicos con los que fue enterrada esta mujer, ¿vale? Armas, etcétera. Shrines are not well preserved. Sometimes they were located at the top of hills. Caves were also used for religious purposes. There were two types: large complexes with protective walls, inner courtyards, and several outer buildings, and small temples with one room with an entrance and an altar. Los santuarios no se han conservado demasiado bien, principalmente porque están en lugares donde ha habido mucha acción antrópica, ha habido muchas destrucciones y apenas quedan algunos restos. Normalmente solían estar localizados en lo alto de colinas. Si había cuevas, se podían usar también para ofrendas religiosas como las que vimos antes. Había dos tipos: grandes complejos con murallas protectoras, patios internos y edificios anexos, y los pequeños templos como el Santuario de la Luz que veis aquí de Murcia, con una habitación, una entrada y un altar. Veis que aquí la influencia griega está muy clara, ¿no? Veis que es un edificio rectangular, dos columnas y en general modestas dimensiones. Aquí había una cueva que estaba relacionada con el lugar de culto. Esta es una imagen para que veáis el santuario un poco más de lejos. Esto es una maqueta. Votive offerings are frequent in necropolis and shrines. These figurines, or human or animal form, were offered to a deity to seek for protection or a favor. Las figurillas votivas o exvotos se han encontrado frecuentemente asociadas a necrópolis y santuarios. Estas figuras podían tener forma humana o animal, se ofrecían a dioses, a las deidades, para buscar su protección o un favor, ¿no? Por ejemplo, enfermabas, si era de gravedad, se hacía un exvoto de bronce y se depositaba en el templo de tu dios favorito buscando su protección. Sculptures and reliefs. Sculptures made in stone show an evident Greek and Phoenician influence. They usually depict female figures, damas, warriors, or mythological animals, bichas. Esculturas hechas en piedra muestran una influencia fenicia y griega bastante importante. Representaban figuras femeninas, las damas, como esta que veis aquí con este extraño tocado, o figuras mitológicas como las bichas. Hay una muy famosa, la de Balazote, que está en el Museo Arqueológico Nacional. The damas are female figurines in the shape of a busto or the whole body. They are depicted standing or sitting. They are dressed as noble women with luxurious robes, headdresses, and jewels. El main example is the Dama de Elche, que veis aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Las damas, figuras femeninas
que podían ser representaciones del busto, es decir, del pecho y de la cabeza, como la dama de Elche, o del cuerpo entero, ¿vale? Como la que vimos antes. Se podían representar tanto sentadas como de pie. Normalmente eran mujeres nobles, que como están en un atuendo muy lujoso, también peinados complicados o elementos para decorar la cabeza muy recargados y joyas. And this is the end of this unit.